no es fácil hablar sin un libreto, sin un guión. Esto está armado más o menos a partir de las ideas que me van apareciendo, de lo que estuve leyendo y de la formación histórica que tengo. Hoy me preguntaba cuál es el motivo, digamos, o cuál es la motivación que lleva a Rusia, la antigua Unión Soviética, ¿sí? ¿Cuál es el motivo que lleva a invadir, ¿sí? a decidir iniciar un conflicto bélico, una guerra en territorio ucraniano, ¿no? Sobre ciertos territorios ucranianos, iniciar una ofensiva militar sobre ciertos territorios ucranianos. Ya tuvimos 2004-2015 la guerra de Crimea, ya tenemos hace casi 100 años también una invasión de Rusia sobre la zona de Crimea, sobre territorio ucraniano. O sea, esto ha sido de forma reiterada, ¿no? Siempre Ucrania ha sido un territorio muy disputado por los rusos, tal es que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estando Stalin en el gobierno, cuando los alemanes llegan al territorio ucraniano, la Wehrmacht, que era una de las fuerzas armadas de los nazis, los ucranianos dicen, bueno, vamos a amigarnos con estos para sacarnos de encima a Stalin, porque Stalin nos está incomodando bastante. Bueno, tal es así que todos sabemos cómo termina la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina con la victoria de la Unión Soviética y el bando de los aliados, entre los que estaba Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿sí? Entonces esto me hizo acordar en parte al acuerdo de München, al acuerdo de Múnich, que se hace creo que en 1938, a poco tiempo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, y cómo en este caso un acuerdo o una mesa de conversación, una mesa de diálogo, vuelve a ser inútil, vuelve a mostrar su ineficacia y su inutilidad al momento de detener un conflicto bélico, un conflicto armado, ¿sí? En su momento había sido para tratar de evitar la Segunda Guerra Mundial, se habían reunido Chamberlain, se había unido Hitler y otros personajes europeos para tratar de evitar el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial por la disputa que había en el territorio de los Sudetes, porque en realidad, si bien se habla para el comienzo de la Segunda Guerra, del tema de la Blitzkrieg, que era esta guerra relámpago por la invasión de Polonia, en realidad había un conflicto por el tema del avance, ¿sí? De los alemanes sobre el territorio de los Sudetes, ¿sí? Que tiene que ver más con Checoslovaquia, lo que es la República Checa, sobre esos territorios. Y que después se terminó, obviamente, se desencadenó la guerra, entonces podemos hablar de que ese acuerdo no funcionó. Bueno, en un video de hace aproximadamente una semana se ve al asistente de Asuntos Exteriores, de Putin, dentro de lo que es el ministerio de Putin, avisándole de si, o sea, preguntándole acerca de, bueno, vamos a ir a una mesa de diálogo con Occidente, vamos a tratar los acuerdos de Minsk, y, y Putin dice, ¿para qué? Yo ya tengo como una decisión tomada y determinada, que es obviamente aceptar la independencia y la soberanía de ciertos territorios de Ucrania que están diciendo que quieren ser independientes, nunca se sintieron ucranianos, y por eso yo soy Rusia, y como tengo el recuerdo de la gran Unión Soviética y anhelo volver a esa Unión Soviética, lo que voy a hacer, voy a ir y voy a invadir, voy a prestar ayuda a esos estados, sociedades separatistas. Esa es la idea de Putin, ¿no? Y de cierta forma lo manda a callar a su ministro de Asuntos Exteriores, de Defensa Exterior, diciéndole de que no iba a haber mesa de diálogo, o sea que no se iba a hablar nada y que la decisión estaba tomada. Tal es así que hasta hace 2 días empieza la invasión sobre territorios de Ucrania. Es una invasión militar, es un conflicto militar, y esto ha despertado obviamente la respuesta y la reacción de muchos líderes occidentales. Ha salido a hablar el presidente de Francia, el canciller de Alemania, ha salido a hablar Biden, ha salido a hablar también el primer ministro inglés. Yo creo que en estos momentos es muy importante analizar de no creerle a ninguno de los dos bandos, como que ninguno de los dos bandos siempre tiene toda la razón, ¿no? Y siempre detrás de todo conflicto hay muchas causas que se esconden por su desencadenamiento, más allá de la intención separatista o por la supuesta soberanía de ciertos territorios ucranianos que están enojados por pertenecer a Ucrania. La verdad es que Ucrania estuvo durante mucho tiempo bajo el gobierno de Stalin. Durante el gobierno de Stalin aproximadamente fallecieron entre 7 millones, 6 millones de ucranianos. Ucrania resistió bastante la invasión soviética. Y acá tengo un libro que es de Juan Guillermo Milia, que se llama Gorbachev, Yeltsin y Putin, de la perestroika al neostalinismo, de 1985 al 2015, y acá hablaba, ¿no? De tratar de ganar, como como Putin tratar de ganar amigos en estas guerrillas separatistas o grupos separatistas de los gobiernos de los territorios ucranianos, ¿sí? Y una relación de amor-odio con Occidente, como tratar de hacer lo que pueda y tratar de ir más allá de lo que los otros piensen. Y acá les iba a leer cuando este señor, porque es importante tener en este caso, cuando empieza esto,
La invasión había empezado entre 1932 y 1933. El dictador soviético Stalin había asesinado a 7 millones de ucranianos, ¿sí? Y habla de Putin, ¿sí? Tratando de reconstruir este gran sueño de la Unión Soviética perdida, cuya desaparición él ha declarado ha sido la mayor desgracia del siglo XX. Dice, su proyecto de Eurasia tiene un manto de federación voluntaria de estados, todos ellos antiguas repúblicas soviéticas. Como que de cierta forma estaría... Entonces, uno de los motivos que podemos pensar que llevaron o motivaron a Rusia, y en este caso a Putin, a tomar la decisión de invadir y sobre estos territorios, la invasión sobre estos territorios ucranianos, es como este deseo de volver a reconstruir esa gran Unión Soviética, cuyo centro de poder fuera Moscú, ¿no? Una de ellas es esa. Digamos que todo esto no sucede sin violencia o sin derramar sangre. Seríamos muy, digamos, ilusos al pensar que eso podría suceder de tal forma si ya en 1932, 1933 lo había realizado Stalin, ¿no? Acá también Juan Guillermo Milia me parece muy interesante, que dice sería una alianza en contra de la occidentalización, ¿sí? Esta occidentalización que había avanzado hacia todos los países y Europa del Este desde 1989, provocando obviamente la caída del muro de Berlín y el desmembramiento en 1991 de la Unión Soviética. ¿Cuáles serían los intereses de Putin, digamos? ¿Cuáles siguen siendo los intereses de Putin y que pueden explicar y que van a explicar? Entonces podríamos decir sin duda que parte de los motivos que han motivado a Rusia y digamos, detrás de Rusia está Putin, históricamente desde que está hace más de 20 años en el gobierno, es justamente este intento de volver a la grandiosidad de la Unión Soviética, ¿no? Y imponer un orden e intereses frente a Occidente y frente a China. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿no habrá una motivación o una presión china, una injerencia china en Rusia para lograr este desembarco en Ucrania, este desembarco en Kiev, este desembarco en estos territorios que se quieren proclamar soberanos? Digo, ¿cuánto discurso de soberanía hay? Y digo, ¿cuánto nos venden de la soberanía por del lado, digamos, de los territorios separatistas rusos, y por otra parte, cuánto nos comemos el verso de no es Rusia sigue siendo un país que no entiende lo que es la democracia, que no entiende lo que es la libertad, cuando escuchamos, por ejemplo, las palabras de Biden, que suele remitir a esos discursos tan reconocidos del imperialismo norteamericano, de decir, bueno, nosotros somos los únicos países que bregamos por la democracia y la libertad en todos los países, y por eso nosotros hemos mandado tropas a tantos territorios para defenderse del ataque de esas otras naciones opresoras que no entienden nada de los valores que nosotros tenemos como nación y que queremos impregnar a otros, ¿no? Por un lado es eso, y por otro lado, digamos, más allá de las pretensiones e ideales y de la ideología de Putin, está la variable económica. No se puede pensar ninguna guerra sin una motivación económica. Las guerras pasan por motivaciones económicas, sus desencadenantes son causas económicas, más allá de, obviamente, cuestiones ideológicas. Detrás de una visión económica o de instalar un modelo económico, eso está sustentado por una ideología, de eso ya lo sabemos. Y la ideología genera fanáticos en todo sentido, que pueden ser por una creencia, que puede ser por un modelo económico, puede ser por una idea occidental o más del este, como diciendo queremos la soberanía y tratar de ser independientes, o parecernos más a un sistema económico soviético, o recuperar una economía comunista y no tan capitalista. Digo, nunca tenemos que perder de vista que las guerras tienen una causa y un detonante que es económico. Por eso en el mundo la actual invasión y conflicto bélico que se acaba de desencadenar de Rusia contra ciertos territorios de Ucrania o contra Ucrania en sí, habla de que está haciendo hablar a Wall Street, está moviendo, digamos, las piezas de este calendario, de este rompecabezas internacional. ¿Por qué? Porque justamente se está hablando de recursos que se están moviendo. Los países occidentales, o los países occidentales más hegemónicos con centros de poder como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que manejan cuestiones, o incluso España, que manejan comercio de armas, que manejan gran parte de la economía mundial, digamos, dependen de este conflicto
para ver cómo siguen sus economías, para ver si esto digamos, se traduce en un éxito, sigue traduciéndose en un éxito de reproducción de ganancias y de bonanzas para el capitalismo, ¿no? Entonces, más allá de esa época de oro soviética a la cual remite y quiere recuperar Putin, no tenemos que perder de vista la pretensión económica que hay detrás del avance sobre estos territorios que supuestamente quieren o dicen ser separatistas, ¿sí? Los intereses de Rusia sobre esos territorios. No perdamos de vista el conflicto 2014-2015 sobre el territorio de Crimea, la antigua guerra de Crimea, las actuales sanciones económicas que los países europeos y occidentales están estableciendo sobre Rusia por haber violado los acuerdos de Minsk, ¿sí? Como aquel antiguo acuerdo de München sobre los territorios de los Sudetes y la invasión, ¿sí? Que llevó, digamos, el desacuerdo por parte de Hitler, llevó al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Digo, bueno, acá es un combo, digo, no pongamos el centro, obviamente, ponemos la vista gorda la tenemos en Putin, digo, pero esto es algo muy macro que tenemos que considerar, digo, y las guerras pasan por Wall Street, las guerras pasan por recursos, las guerras pasan por territorios que tienen recursos, ¿sí? Necesitados ¿para qué? Para alimentar en todo caso a Europa. Tal es así que una de las acciones que tomó en repudio de Alemania, en repudio por la actitud de invasión rusa sobre territorio ucraniano, fue la de cortar el gasoducto. ¿Sí? Rusia es rica en un montón de recursos, ¿sí? Que brinda a Europa. Entonces Europa, hay que ver cuánto se pueden hacer los vivitos, los que dicen, bueno, yo estoy en contra, voy a luchar en contra de esto, ¿sí? Las guerras se establecen en Wall Street, las guerras se definen detrás de telones a las cuales nosotros no tenemos ingreso, solamente podemos ver imágenes o recortes, ¿sí? Recortes más que nada, digamos, todos los medios y todas las redes van a tomar una postura ideológica de bandos que están contrarios, ¿sí? Pero nunca vamos a terminar de saber la verdad detrás de todo esto, más allá de la idealización y de los planes idílicos o de las fantasías de Putin, del personaje siniestro que significa Putin, si quiere recuperar lo que significa la grandeza soviética, considerando lo que pasó ya históricamente en territorio ucraniano durante la Unión Soviética. Y vamos a decir que Ucrania siempre fue un territorio que le brindó a la Unión Soviética un montón de granos, o sea, en términos económicos. Ahí vamos, ¿por qué la Unión Soviética buscó en su momento anexar países de Europa del Este como Ucrania? ¿Por qué? Porque tenía granos y los granos eran muy importantes para que la Unión Soviética pudiera exportar, ¿sí? Entonces, en su momento, cuando estaba Stalin, se trataba de imponer la colectivización de la agricultura a la que los campesinos del inmenso granero del imperio se habían resistido en la década anterior. Lanzó Stalin una guerra contra los kulakos, los campesinos propietarios, que en realidad fue contra toda la población real. La hambruna devastó a la población rural y se extendió a las ciudades. Mientras millones morían, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la actual Rusia, exportaba trigo, ¿no? Bueno, entonces yo me pregunto acá cuánto hay de separatismo, cuánto hay de independencia, cuánto hay por el otro lado de defender la democracia y la libertad, y cuánto hay de necesidad de seguir traficando armas, de seguir motivando conflictos o de justificar, digamos, de iniciar conflictos bélicos para poder justificar este sistema amenazante, este sistema devastador que es el de producir, comerciar armas y también financiar a grupos guerrilleros, grupos separatistas, ¿sí? Entonces toda guerra tiene una motivación económica y eso no lo tenemos que perder de vista. Y no le creamos a todo lo que vemos, a todo lo que leemos, porque ya te digo, las guerras históricamente siempre se dieron detrás de un telón del cual nunca pudimos terminar de entender las verdaderas causas o las verdaderas motivaciones. El problema es que en medio de todo esto hay un montón de población que está muriendo, un montón de población que está sufriendo, entonces no puedo decir, bueno, no se preocupen, no crean en esto, no crean en estas imágenes. Digo, todo medio, toda red social, con el recorte que hace, con las imágenes que decide poner, con los discursos que decide resaltar, está tomando una postura por un lado y el otro. Yo digo, no creamos ni a uno ni al otro demasiado.
siempre tenemos que tratar de ver qué es lo que está pasando de una versión más macro, ¿sí? Y que es toda la cuestión económica. Esta guerra se está viendo en números en Wall Street, se está viendo en términos de recursos naturales que tienen estos territorios, se está viendo el papel que sigue teniendo Rusia frente a la ofensiva china, frente al crecimiento y el empoderamiento chino, ¿sí? Y frente, obviamente, a la ofensiva frente a la ofensiva de sanciones económicas que Europa puede tomar sobre Rusia, ¿sí? Es como una especie de narcisismo perverso que tiene Putin de ver hasta cuánto puede seguir haciendo, sin, digamos, sin que hasta que lo dejen hacer, ¿no? Y mientras tanto traficamos armas, seguimos traficando armas, armamos los conflictos, muere gente, fabricamos nuevas medicinas para curar a la gente, después vienen nuevas industrias para arreglar las ciudades. Digo, bueno, los estados con esto se enriquecen. Lamentablemente la población queda en el medio y los estados, ¿sí?, siguen haciendo estas maniobras siniestras para perpetuarse en el poder, para perpetuar sus alianzas económicas y demás, ¿sí? Son guerras del capitalismo, son guerras que se desencadenan por motivos económicos, espurios y de miércoles que generan y dejan miles de muertos, ¿sí? Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Recuerden que en el 2011, al menos digamos, Putin no busca desafiar a Occidente, sino restaurar el imperio ruso, dijo el investigador holandés Marcel Van Herpen, ¿sí?, en el año 2014. Dice algo que el propio Putin ya había deslizado en 2005 cuando calificó que la caída de la Unión Soviética era la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX, cuando en el 2011 el 55% de los rusos lamentaba la desaparición del bloque. Pero esto no se crean de que en los propios territorios rusos o en el propio territorio ucraniano no generó voces en contra. Hay mucha gente reunida en San Petersburgo tratando de resistir a la invasión rusa, tratando de decir no, tratando de decir que no se meta la OTAN tampoco, porque la OTAN ya ha emitido un comunicado diciendo la ONU y la OTAN están reunidas para tratar de ver hasta dónde se meten, cómo se meten en este conflicto para parar la ofensiva rusa. Acá hay muchas cosas, patrones psicológicos, patrones económicos e ideológicos que históricamente no se han superado y que siguen permanentes, siguen vigentes a perpetuidad pareciera. Y en el medio la gente digamos, como los que más sufren, la gente como las poblaciones siguen siendo las víctimas y las guerras siguen organizándose, en este caso entre el Kremlin y Wall Street. Como podemos ver, ni la perestroika ni el glasnost fueron suficientes para hacer sobrevivir a lo largo del tiempo a la Unión Soviética. Y acá hay una frase de François Furet, que es un historiador francés que escribió El pasado en ilusión, ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, cuando todavía había dos sistemas, ¿no? Y habla acá, yo hice como de cierta forma me animé a cambiar una frase y hablando del capitalismo, entendiendo que el comunismo solamente prevalece y vive en pocos países, más allá de que Rusia promueva un comunismo más capitalista, ¿sí? O de eso será para otro video, pero digo, acá el reinado del partido único sobre el Estado y del mercado sobre el Estado, el poder de las multinacionales, el tráfico de armas, de personas, la globalización, el avance del capitalismo gore, poderes e influencias, bandos, una guerra fría con diferentes bandos que nunca parece terminar. Pelea por el poder, por la hegemonía, por la prevalencia de ideologías, caprichos, perversión y psicopatías de líderes internacionales. En un sistema que promueve un sistema político sin leyes fijas, en los que nada protege a nadie y la policía política, los ejércitos y estos poderes, como decía Weber, que detentan el poder monopólico de la acción coercitiva, ¿sí? Parecen que no se pueden detener y lo único que hacen en vez de defender a las poblaciones es hacer desaparecer absolutamente a cualquiera. Gracias.